Buenos días a todos. Es un placer tener el honor de moderar este panel, el cual va a estar conformado por un grupo de exministros de Hacienda y Finanzas de América Latina. Es un grupo selecto. Me podría gastar todo este tiempo, toda esta hora, describiendo los currículums de cada uno. Así que voy a hacerlo muy brevemente. Antes, por supuesto, agradecer a CLAP SUC por la posibilidad de moderar esta conversación y, por cierto, la organización del evento también hay que agradecerlo. Este tipo de circunstancias, situaciones, opciones, ¿cierto? Son muy raras y, por lo tanto, poder juntar a este selecto grupo de invitados es una tremenda oportunidad. Así que muchas gracias al centro. Vamos a tener entonces la conversación. La verdad que esto es una conversación entre 6 exministros de Finanzas. Voy a ir brevemente, como les hacía referencia anteriormente, sobre a quienes tenemos invitados hoy día. Voy a partir dándole bienvenida a Mercedes Arauz. Ella fue vicepresidenta de Perú, fue presidenta del Consejo de Ministros, ministra de Economía y Hacienda, ministra de Producción, ministra de Comercio Exterior, entre muchas otras cosas. Mercedes es hoy día profesora de la Universidad del Pacífico y posee un máster y un doctorado en Economía por la Universidad de Miami. Mercedes, bienvenida. Tenemos también a Mauricio Cárdenas. Mauricio fue ministro de Hacienda de Colombia, fue ministro de Hacienda y Crédito Público, ministro de Minas y Energía, ministro de Transporte, ministro de Desarrollo Económico. Mauricio es economista de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Berkeley. Es hoy día Senior Scholar de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Bienvenido, Mauricio. Tenemos también el honor de contar con la presencia de Nicolás Duchovny. Nicolás fue ministro de Hacienda de Argentina, fue representante del Ministerio de Economía en el Banco Central de la República Argentina, ha sido consultor para organismos internacionales, es licenciado de la Universidad de Buenos Aires, con estudio de posgrados en la Universidad Torcuato Di Itela. Bienvenido, Nicolás. Tenemos también el honor de contar con Felipe Larraín. Felipe, un hombre de la casa, miembro del Comité Ejecutivo e investigador senior de CLAP SUC, profesor titular del Departamento del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, exministro de Hacienda de Chile, un gran amigo. Felipe, bienvenido, gracias por participar y ayudar en la organización de este evento. Tenemos también el honor de tener a José Antonio Meade. José Antonio fue fue ministro de Hacienda de México y es técnicamente fue el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, secretario de Desarrollo Social, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Energía. Tiene estudios de Economía y Derecho en el ITAM y la UNAM y un doctorado en Economía en la Universidad de Yale en Estados Unidos, New Haven. Finalmente, tenemos el honor de tener a Santiago Peña. Santiago fue ministro de Hacienda de Paraguay, miembro del directorio del Banco Central, trabajó también en el Fondo Monetario Internacional acá en Washington, es economista de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, tiene un máster en Administración Pública también de la Universidad de Columbia. Así que es un honor. Muchas gracias a todos por participar. La estructura de esta conversación es muy sencilla. Vamos a tener una primera ronda de introducción y planteamientos generales de cada uno de ustedes. Lo vamos a hacer en orden alfabético. Tenemos la suerte, Mercedes es la primera. Así que, Mercedes, nuevamente gracias por participar. Piensa que son aproximadamente 5 minutos. ¿Cómo ves tú el escenario económico en América Latina hoy día en el 2022? Estás silenciada. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Felipe, por congregar este extraordinario grupo de amigos y colaboradores en diferentes momentos de la historia de América Latina, trabajando juntos, miradas desde los Ministerios de Economía y Finanzas.
y a CLAPES de la Universidad de Chile por hacer esta invitación. Bueno, mi mirada es realmente preocupada porque venimos de haber sido una congregación de países que más o menos en los últimos 30 años hemos sabido mantener una estabilidad macroeconómica sólida y mal que bien, aún con todas las dificultades, reducir pobreza, tener servicios públicos que se han podido entregar a la población, inclusive innovaciones interesantes en lo que es formas de atender demandas sociales. Voy a referirme, por ejemplo, al caso de México, que hizo posible que tuviéramos mecanismos de entrega de recursos económicos condicionados a las poblaciones más vulnerables, y eso lo aprendimos en los otros países para poder justamente atender esas necesidades, ¿no? De la población. Sin embargo, ese crecimiento que aparece a partir de los 90, a partir de una mirada más o menos consensuada alrededor de las propuestas de consenso de Washington, hoy día se ven retadas. Y se ven retadas porque desde la crisis financiera del 2008 yo creo que América Latina comenzó a ver una ralentización de su crecimiento, y eso además pues se ha agravado con el tema de la pandemia y hoy con la crisis que tenemos de la guerra de Ucrania-Rusia. Esos buenos manejos fiscales que permitieron un mejor manejo de la deuda, menor riesgo crediticio, hoy día están siendo afectados por una mirada que está más ligada a, si bien a responder a ciertas necesidades de la población importantes, de mejores servicios públicos, de una mayor igualación, de mejor distribución del ingreso, porque seguimos siendo una región con una pésima distribución del ingreso, y de mejoras en oportunidades para la población, sobre todo para nuestras juventudes y las poblaciones vulnerables. Se está tratando de responder hoy día con quiebres institucionales muy importantes, ¿no? En mi país, por ejemplo, seguimos hablando del tema de una nueva reforma constitucional global, ¿no? Una refundación constituyente. Chile también estamos viendo el fenómeno. Tendencias a ir a movimientos más hacia, no necesariamente siempre izquierda, yo diría más populistas en su conjunto, y que tratan de enfrentar las crisis con esas miradas de soluciones facilistas y que no dan sostenibilidad. O sea, el abandono, por ejemplo, ahorita en el Perú estamos debatiendo otra vez el tema de mayores retiros a los sistemas de pensiones privados y públicos, sin pensar de una reforma integral que permita realmente una recuperación del ahorro privado a través de las AFPs o AFORES, en fin. Estamos viendo gasto fiscal ciego, es decir, devolución, regalo de impuestos, del IVA, exoneraciones del IVA para los alimentos, etcétera, o de los combustibles, sin mirar realmente a las poblaciones vulnerables, sin una focalización del gasto. Entonces, toda esta maraña de actitudes es muy preocupante porque realmente debilita las capacidades de una buena gestión pública, una buena gestión y una buena propuesta de política pública. En general, la política económica se ha debilitado, los ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas no tienen la fortaleza hoy día para enfrentar todos estos grupos de poder que están insistiendo en ir por un camino no sustentado ni científicamente ni con evidencia para hacer reformas que son peligrosas. Y bueno, me quedo ahí para poder que todos podamos conversar un poco más. Gracias, Mercedes, por la introducción. Efectivamente, el escenario se ve complicado. Mauricio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Sergio. También un saludo muy especial a Felipe Larraín, quien es la persona que nos convocó a todos, y qué maravilla de tener esta reunión de viejos amigos, de personas que hemos tenido responsabilidades compartidas y que podemos aprovechar un poco la perspectiva que nos da el haber ocupado estos cargos para tratar de interpretar y tratar de aportar a la coyuntura, a la solución de los problemas actuales. Saludo a todos los colegas. Yo voy a construir un poco sobre lo que planteó Mercedes en su comentario inicial. Estos son momentos muy complejos para América Latina. Creo que la situación que estamos enfrentando es muy inusual, porque veníamos de una fase de bajo crecimiento, digamos, en los últimos años de la década pasada,
Viene después el choque de la pandemia. América Latina, pues no sobra reiterarlo, fue la región más impactada por la pandemia, una región que quedó con unas secuelas tremendas, especialmente en aumento de pobreza y también en problemas de acceso a la educación, es decir, comprometiendo a una generación en términos de su nivel de escolaridad, de sus capacidades y de posiblemente sus ingresos futuros. El año pasado, el 2021, la región rebotó. Era apenas natural después de la caída tan fuerte del 2020 y en ese momento entra la crisis de Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania es un fenómeno que ha vuelto a sacudir otro choque que está sacudiendo a América Latina, con efectos más variados, más heterogéneos. Pero para poner los casos más extremos, más negativos, los países del Caribe, los países de Centroamérica, que son importadores de petróleo, que son importadores de alimentos, están teniendo un choque muy fuerte, negativo a sus términos de intercambio, con pérdidas en términos del Producto Interno Bruto que pueden ser de más del 10%. El caso, digamos, más emblemático es las Bahamas, para mencionar un país del Caribe, pero los centroamericanos tienen también un choque negativo muy fuerte. Hay países ganadores, indiscutiblemente, que son los países petroleros. Este choque, pues, es una buena noticia para economías como la venezolana, la ecuatoriana. Es una muy buena noticia para un país muy particular del que se habla poco, que es Trinidad y Tobago, porque Trinidad y Tobago es un productor no solo de gas natural, que ha tenido un aumento muy importante en sus precios, sino también de fertilizantes, porque los precios de los fertilizantes han subido muchísimo. Y ya que hablamos de fertilizantes, nosotros somos grandes consumidores de fertilizantes porque somos productores en Sudamérica de alimentos, pero no somos productores de fertilizantes. Entonces, para muchos países, la cuenta desde el punto de vista de los términos de intercambio es negativa porque el efecto de los fertilizantes es muy fuerte. Y esto pasa en países como Paraguay, Santiago nos contará, o en Argentina, Nico nos contará, pero digamos que ese es un elemento negativo. Todo esto para decir, estamos nuevamente frente a un choque que puede ser muy negativo en bastantes países. La gran pregunta es cómo vamos a enfrentar esta nueva situación, porque en el pasado, cuando hemos tenido dificultades, pues el expediente al que hemos recurrido es el del aumento de la deuda. Pero después de la pandemia, la deuda aumentó la deuda pública aumentó como porcentaje del PIB en promedio 10 puntos, en algunos países más. Entonces, ¿podrá América Latina seguir enfrentando con deuda los choques externos negativos? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el techo? ¿A partir de qué punto se empiezan a generar las condiciones para una eventual crisis financiera, cuando es imposible pagar las obligaciones? Yo creo que en algunos países ya estamos llegando a ese nivel. Entonces, la idea de que esto se puede resolver, digamos, indefinidamente en el tiempo a punta de endeudamiento es algo que nos debe hacer pensar. La salida política ha sido, como decía Mercedes, buscar entonces abandonar ciertas reglas de juego básicas, irse por un modelo populista que puede ser de izquierda o de derecha, pero que al final conduce al mismo sitio, que es pues ignorar los principios fundamentales, sobre todo de estabilidad fiscal y monetaria. Entonces, es muy riesgoso porque ese manejo interno, ese cambio, ese giro en la política interna de los países puede conducir a una situación en la que se empeoran las cosas, se exacerba la crisis. Tal vez terminaría con una última reflexión. La crisis ucraniana está haciendo ver que no todos los países son igualmente predecibles, confiables, que no todos los países pueden tener, digamos, un relacionamiento que está basado en simplemente honrar y cumplir y no generar conflictos. América Latina es un país, es una región que puede ser productora de alimentos, puede ser productora de hidrocarburos y que no genera ese tipo de inestabilidades. Entonces, tal vez un activo que nosotros tenemos que valorizar es ser ese aliado confiable, y eso pues le permite a la región atraer más inversión, le permite a la región mantener, digamos, un nivel de comercio internacional más fluido, y eso en el fondo
se traduce en oportunidades económicas. Entonces, ese elemento geopolítico es muy importante reivindicarlo en esta coyuntura. Lo ilustro con un ejemplo. América Latina estaba previsto que sería la región que más rápido dejaría de producir hidrocarburos en una senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero si le metemos a la ecuación el elemento geopolítico, América Latina podría ser la última región en dejar de producir, porque es la región que seguramente seguirá produciendo sin generar ningún tipo de incertidumbre y de conflicto. Eso me hace pensar que ahí tenemos un activo que debemos aprovechar en nuestro relacionamiento con el resto del mundo. Somos una región, digamos, que cumple, es una región que no genera problemas. Paro ahí. Gracias, Mauricio. Nicolás, ¿cuál es tu visión? Bueno, primero me sumo a los agradecimientos, Sergio, a ti, a Clapes, a Felipe, por esta reunión tan agradable con viejos amigos, ¿no? Yo me gustaría volver un poco para atrás, tomar algunas de las cuestiones que plantearon Mercedes y Mauricio, porque creo que nos van a alertar sobre problemas serios que podemos enfrentar en el futuro. Si miramos los últimos 20 años de Latinoamérica, tienen un sabor agridulce, porque es cierto que la región en conjunto ha logrado estabilizarse, algunos países no, pero el crecimiento ha sido bajo. Si miramos en promedio los últimos 20 años de crecimiento en América Latina, la región ha crecido 2,2%, con el mundo creciendo 3,5%, ni hablar de los emergentes, los asiáticos, y ahí hay que empezar a desgranar un poco, ¿no? Los primeros 10 años, entre el 2000 y el 2010, superciclo de los commodities, crecíamos todos. Los que hicimos bien las cosas, los que hicieron mal las cosas, pero crecíamos todos al 3,5%. Ahora, entre 2011 y 2019 empieza a abrirse la región en dos. Y ahí los países andinos siguen creciendo al 3,5%, pero Argentina y Brasil dejan de crecer. Crecen 0,6% en promedio, es decir, en términos per cápita se contraen. Y la región en promedio crece 1,5%, un crecimiento pobrísimo, ¿no? Por detrás de todo esto, para mí, hay un problema fiscal, que el caso de Argentina y Brasil es llevar al extremo lo que le puede ocurrir al resto de los países de la región. Porque Argentina y Brasil, y Argentina es un caso más extremo que el brasileño, por supuesto, acomodaron un nivel de gasto público como si el precio de los commodities de los primeros años de la década del nuevo siglo fuera no solo a quedarse, sino que el ritmo de crecimiento fuera a mantenerse. Argentina, con un gasto público de 42 puntos del producto, casi duplicó su gasto, Brasil 30 y largo, y dejamos de crecer porque ese gasto mucho en bienes no transables, apreció los tipos de cambios reales, porque generó muchos impuestos, mucha deuda, muchas distorsiones, impuestos distorsivos porque, digamos, ya no alcanzaba con los impuestos normales para financiar ese enorme incremento del gasto. Y me preocupa que a la salida de COVID, Latinoamérica pueda cometer los errores que cometieron Argentina y Brasil. Entramos a COVID, como decía Mauricio, con una deuda de 45, salimos con 55, 10 puntos más de deuda. Entramos con un déficit primario en la región de 0,8, salimos con un déficit de 1,6, o sea, con más déficit, pero con más inflación, más pobreza, más demandas sociales, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad que no se siente satisfecha por las prestaciones que le está dando la política, la economía, y a su vez, si miramos para atrás y vemos qué nos separó del crecimiento de Asia, bueno, invertimos poco. La región tuvo un ahorro de 21 puntos en promedio, 18 ahorro doméstico, 3 puntos ahorro externo, volátil, mientras que Asia tenía 30 puntos de ahorro portaba capitales y era mucho más estable. Creo que tuvimos muchas menos horas de educación al año, que los países asiáticos también, y digamos, y las horas de escolaridad que perdimos en estos años de la pandemia nos presentan un desafío a futuro en términos de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para poder crecer si nuestro capital humano se ha deteriorado tanto? Probablemente no lo sabemos, como producto de los niños que se han desescolarizado durante estos años de COVID. Entonces,
nos queda por delante un futuro muy incierto. Necesitamos mejorar el ahorro, especialmente de la mano del ahorro pública, para mejorar la inversión. Y ahora estamos en una situación más difícil en términos fiscales, con más demandas. Entonces, creo que no tenemos que perder la perspectiva y tenemos que sostener que para crecer y para bajar la pobreza tenemos que volver a la senda de consolidar el fisco, y eso se hace con reformas estructurales, con reformas a los sistemas de pensión. No tenemos que escuchar los cantos de sirena, y hay países que están evaluando estatizar sus fondos de pensión. Eso destruye el ahorro, va a destruir la inversión. Toda esta ola de retiros que tuvimos en los países con sistemas de capitalización dañan también la capacidad del mercado de capitales de financiar la inversión que necesitamos para crecer. Así que no sé cómo vengo de tiempo, pero vamos a enfrentar también circunstancias desafiantes en términos de lo que ocurra con las tasas de interés internacionales. Hay que prepararse para eso. Hay que ser muy conservadores con el precio de los commodities, mirando para adelante, muy conservadores con lo que va a ocurrir con las tasas de interés en los países desarrollados, dejar flotar las monedas, mejorar las posiciones fiscales, acumular reservas mientras podamos, mientras tengamos este shock transitorio para los que somos beneficiarios del shock de términos de intercambio. Por supuesto, los que han salido perdiendo no lo podrán hacer. Así que situación muy, muy desafiante. En el caso de Argentina, que siempre exageramos, estamos hoy con problemas bastante complicados, una tasa de inflación elevadísima porque estuvimos emitiendo muchísimo dinero. Argentina tuvo mucho déficit en 2020 y 2021, todo financiado con emisión monetaria, y eso está pasando la cuenta. La inflación de estos primeros 3 meses acumulada es 16% directo. Estamos con una tasa anualizada del 80 y tanto por ciento, tasas de interés hipernegativas, y un programa con el fondo que, aún cumpliéndose, no resuelve los problemas. Entonces, esto para adelante también deteriora la credibilidad del fondo y de sus programas, porque si aún cumpliendo las metas Argentina ve una aceleración en su tasa de inflación, tenemos un problema, un programa con el fondo que no resuelve los problemas, y que hace también que entre en discusión el rol catalizador de los programas con el fondo como sello de calidad para los países que hacen el esfuerzo de tener un programa. Y paro aquí, y seguramente después tendremos más tiempo de conversar. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. Aprovecho de invitar, es tu turno. Bueno, muchas gracias, Sergio. Yo quiero, en primer lugar, decir que para mí es particularmente grato estar con mis amigos y colegas que me acompañan en este panel. Realmente es una oportunidad única poder compartir ideas, y ya que no nos hemos podido reunir presencialmente, por lo menos esto es un sustituto que no es perfecto, pero que es lo que tenemos y es lo que también nos provee la tecnología. Así es que un enorme gusto estar con ustedes acá. Saludar también a quienes nos escuchan, a quienes nos están viendo en este momento, y hacer un comentario. Yo voy a colgar de algunos de los temas que han planteado aquí Mercedes, Mauricio, Nicolás, justo antes. En primer lugar, decir que América Latina en este momento está viviendo una tormenta casi perfecta. Casi perfecta digo porque hay un elemento que es distinto, pero si nosotros pensamos que teníamos una situación difícil con el problema de Omicron, porque la pandemia no se ha ido, ¿eh? O sea, una cosa es decir, hoy han bajado los contagios, Omicron es un poco más benévola, pero miren lo que está pasando en China en este momento. Pueden haber nuevas variantes. Lo que está ocurriendo con el Omicron y con la pandemia está generando problemas no solamente en términos de la población, de la salud de las personas, del bienestar, de vidas que se pierden, sino también una complicación importante en la cadena de suministros. En particular lo que está ocurriendo en China, los cierres de algunas ciudades, las cuarentenas bastante fuertes, en particular el puerto de Shanghái, que es muy importante para el comercio mundial. Eso, o sea, primero, no nos hemos deshecho de la pandemia, eso es parte de nuestra tormenta, a pesar de que podamos estar mejor. En segundo lugar, estábamos
con un proceso, algo mencionaba Nicolás, de aumentos significativos de las tasas de interés. Estamos con una restricción monetaria externa, donde quien lleva el pandero, ¿no es cierto?, es, en términos de los países industrializados, es la FED, que acaba de decir que el relajamiento cuantitativo terminará antes, y además incrementos de tasa que incluso ayer no solamente están en 50 puntos base por reunión, como espera el mercado, sino que por ahí se indica que podrían estar hasta en 75 puntos base, de tal manera que la tasa de política monetaria, la Federal Funds Rate, terminaría a comienzos del año 2023 poco por sobre el 3%. Esto es una situación compleja, pero como si esto no fuera poco, nos cae la guerra de Ucrania. Y yo creo que aquí voy a hacer una, digamos, tal vez proyección. Creo que esta es una juega para nuestra región como un todo, es un juego de suma negativa. Si bien es cierto, algunos países podrían ser beneficiados, la guerra de Ucrania nos está perjudicando como región. Y nos está perjudicando porque, si bien es cierto, algunos commodities aumentan y en algunos casos esto es importante porque países como Ecuador, como Venezuela, como Colombia, ¿no es cierto?, grandes exportadores, Mauricio mencionaba también a Trinidad Tobago, ¿no es cierto?, para no quedarnos solamente con los países de América del Sur, sino que pensar también en países que están siendo beneficiados, algo México, pero el resto de los países de la región, estamos viendo, se mencionaba algunos países que son altamente dependientes del petróleo. Bueno, Chile, el 98% de las necesidades de combustibles líquidas son importadas en nuestro país. Entonces nosotros somos altísimamente dependientes y algo nos defendemos en el cobre, pero estamos sufriendo. Para nosotros este es un juego de suma, sin duda, de suma negativa. Entonces, como si no fuera poco con la pandemia, como si no fuera poco con las restricciones monetarias, esta política monetaria bastante más restrictiva, nos cae la guerra. Y yo quiero decir que junto con esta tormenta casi perfecta, no hay mucho espacio para chapucerías, no hay mucho espacio para las malas políticas públicas. Este es un momento en que tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos con lo que hacemos. Y para terminar, hacer una breve, digamos, alusión a lo que está pasando en nuestro país, en Chile. Pero antes de eso, simplemente decir que a mí me preocupa el deterioro fiscal, pero incluso más me preocupa el deterioro de las instituciones. Creo que cuando las instituciones pierden valor, cuando hay políticas que lo que hacen, o iniciativas que lo que hacen es atentar contra nuestras instituciones que hemos logrado construir con tanto esfuerzo en el tiempo, y estoy hablando de instituciones económicas, instituciones políticas, creo que es bastante complejo. El tema se complejiza más. Y en una brevísima anotación respecto de Chile, bueno, Chile tuvo una caída de 6% el año 2020, se recuperó extraordinariamente el año 2021, pero con políticas que no eran sostenibles. Todos sabemos que estamos enfrentando en este momento una situación de un crecimiento que puede andar cerca del 1% este año, luego de haber crecido casi el 12% en 2021, pero la principal fuente de incertidumbre desde el punto de vista económico en este momento no está en esta inflación, en lo que está ocurriendo en el mercado internacional, tal como lo dicen muchas encuestas domésticas. La principal fuente de incertidumbre está en el trabajo de la Convención Constituyente. Está en esta convención que está elaborando una nueva constitución que debe someterse a la aprobación del país en la fecha del 4 de septiembre, en que lo que hemos visto es que las encuestas han empezado a captar esto, el trabajo, y están valorando negativamente el trabajo de la Convención Constituyente, al punto que hoy día, eso puede ser en otro momento, puede ser distinto, está ganando el rechazo a la Constitución, a la apruebo. Cosa que, como decimos, es voluble. Estas encuestas pueden cambiar, pero eso revela un poco el proceso en que estamos viviendo, y tal vez hay oportunidad. Con esto quiero terminar, Sergio, decir que en paralelo a todo esto hay una muy ambiciosa agenda de reforma por parte del gobierno,
que contempla una reforma tributaria para recaudar 4 a 5 puntos del PIB en los próximos 4 años y 8 puntos del PIB en 8 años, una reforma laboral con una reducción de la jornada a 40 horas, un aumento del salario mínimo a niveles del orden de $500 mensuales durante este periodo de gobierno, $500 mensuales ahora, y más allá de eso, del orden de $600 hacia fines del periodo de gobierno. Esto es un aumento muy significativo del salario mínimo, junto con ello leyes de gratificaciones que están en discusión en el Congreso, y una reforma de pensiones. Tal vez una noticia interesante, ¿no es cierto?, es que ayer fueron rechazados los 2 proyectos de retiro de fondos de pensiones que se discutían en el Congreso, en algo que de alguna manera fue sorprendente, porque se pensaba que podía haber una aprobación incluso de los 2 proyectos, y fueron ambos rechazados en la Cámara de Diputados. Esto significa que no se pueden volver a discutir por un año estos retiros. Me pregunto yo si hay espacio para hacer reformas tan ambiciosas en un periodo corto de tiempo. Es una pregunta que tal vez podemos debatir. Lo dejo acá y muchas gracias. Gracias, Felipe. José Antonio. Gracias, Sergio, por la moderación, por el espacio, por la invitación. Gracias, Felipe, por la convocatoria a compartirlo, como dices tú, con amigos de tiempo. Facebook tiene esta función, pues, siempre amable, en donde nos pone todos los días, nos comparte memorias. Y es bien gratificante ver cómo aparecemos muchas veces, muchos de nosotros, en esas memorias. Y lo traigo a cuento porque hace poquito nos mandó, o me puso en mi Facebook, un recuerdo con Felipe de cuando los dos estuvimos en el G20 en el 2012. Alrededor de 2012, y a lo mejor unos minutos, unas horas después, unos años después, de qué estuviéramos hablando en Latinoamérica. Y la verdad es que 2012, 13, 14 y 15 fueron años bien interesantes. Hablamos de la paz en Colombia, del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, la Alianza del Pacífico, el diálogo de la Alianza del Pacífico y Mercosur, y de repente parecía como que Latinoamérica estaba a punto, un poquito como decía Mercedes, pues de romper este tema de ser siempre un continente con un gran potencial que nunca alcanzamos a consolidar. Habíamos sido exitosos, yo creo, en los últimos 20 años en combatir pobreza extrema, habíamos sido exitosos en generar riqueza en la región. Y hay, yo creo, y apunto, pues, 3 temas que han sido recurrentes, pero sumo un cuarto. Sigue presente el tema de salud, va a ser un reto. El tema de la guerra, pues, es profundamente disruptivo, pero antes de la prevalencia del tema de salud y antes del tema de la guerra, pues, a todos quienes fuimos secretarios de Hacienda nos pone bien nervioso cuando la Fed empieza a apretar su política monetaria. Sentimos que es un poco un juego como de sillas musicales, ¿no? Se acaba de tocar la música y alguien se va a quedar sin silla. A México le tocó quedarse sin silla en 82 y en 94, a Brasil le tocó quedarse sin silla en 99, Corea, el .com, algo se rompe cuando se empiezan a apretar las tasas. Entonces tienes un poco el tema de la incertidumbre de qué se va a romper en este ciclo de restrictivo en lo monetario. Tienes el tema profundamente disruptivo de la guerra y sus impactos. Tienes el tema permanente de salud y su capacidad disruptiva, pero tienes un cuarto tema que a mi juicio es bien importante que reflexionemos en este foro y en este grupo. Al principio de la sesión, como siempre pasa cuando platicamos entre nosotros antes de hablar, Nicolás y Mauricio platicaban de un ejercicio bien interesante que están haciendo de diálogo entre temas hacendarios y temas de salud. Y yo creo que foros como estos son pertinentes para revisar el que a mi juicio es el tema más relevante de todos. La gente no estaba contenta con los resultados que le estaban arrojando las democracias liberales y no estaban contentas con los resultados que le arrojaban las democracias liberales en Latinoamérica. Entonces, a pesar de que nosotros sentíamos que Latinoamérica avanzaba y previo incluso a estos retos, pues el dato cierto es que la gente no se encontraba satisfecha con lo que las democracias les estaban proveyendo. Y yo creo que una pregunta bien relevante de hacernos, con el beneficio de hacerlo a toro pasado, es por qué la gente no estaría contenta. Y apunto un par de datos que a mí me han sorprendido recientemente para dejar un poco como reflexión del panel.
Después, insisto, de buenos resultados en pobreza extrema, después de buenos resultados de finanzas públicas, después de buenos resultados incluso en materia de generación de pobreza, si uno vuelve a revisar un poco la literatura de economía de desarrollo, esta tendía a evaluar el desarrollo, entre otros muchos indicadores, con cómo cambiaba la esperanza de vida. Y también en términos de esperanza de vida, pues la región había avanzado mucho en los últimos 20 años, pero no de la misma forma y no todos los sectores. Y hay un vector que a mi juicio es muy dramático y muy interesante. La diferencia que hay en nuestras regiones, en nuestras democracias liberales, entre el destino que tienen en nuestros países quienes terminan la preparatoria y quienes no terminan la preparatoria. En Chile, que es un dato que tenía yo a la mano, el 30% de la población no terminó la preparatoria. En México, solamente el 30% de los adultos, 36% de los adultos la terminó. La diferencia en esperanza de vida en Chile para quien no terminó la preparatoria respecto a quien sí la terminó son 10 años. 10 años desde el punto de vista de desarrollo, pues es un abismo. Y eso quiere decir que el premio para quien nuestras economías tenían elementos para incorporarse al mercado laboral formal era enorme. Y el abismo de quienes no la tenían era también enorme. En México la diferencia es de 5 años. Quiere decir que la vida de quienes no terminaron la preparatoria es tan dura, es tan complicada, es tan compleja, que se van a morir 5 años más jóvenes. Ese tipo de resultados no son compatibles, a mi juicio, con una democracia liberal sostenible. Entonces yo creo que además de preocuparnos de la pandemia, además de preocuparnos de la guerra de Ucrania, además de preocuparnos de lo que siempre nos hemos preocupado, de la estabilidad de las finanzas públicas y demás, tenemos que incorporar en nuestra reflexión que algunos de los resultados que dimos no son compatibles con una democracia vibrante. Y en particular, el abismo que se generó en nuestros países entre quienes tienen acceso a educación y quienes no la tienen, explica, a mi juicio, parte de este descontento del que tenemos que hacernos cargo. No podemos hacernos cargo de ellos con mala política pública, yo creo que es una condición necesaria, pero tenemos que hacernos cargo de que nos quedamos cortos en algunos indicadores y tenemos que plantear cómo podíamos hacer las cosas distintas para generar un mejor entorno de inclusión. Un poquito como los demás, termino con una fotografía somera de México. México sale bien parado de este contexto, lo apuntaba un poco Felipe, lo esbozaba Mauricio cuando hablaba de Trinidad y Tobago y demás. A nosotros la tensión estructural que se da entre Estados Unidos y China nos beneficia desde el punto de vista manufacturero. La incertidumbre de la guerra, yo creo que beneficia a Latinoamérica en lo general, pero a México en lo particular. En el contexto de la pandemia, México hizo una buena reforma pensionaria que fortaleció el pilar de capitalización y que yo creo que nos mueve en la dirección de que nuestro sistema pensionario se vuelva más remunerador y con mejores tasas de reemplazo. Y un poco en medio de todo esto, hoy México exporta más o menos 20% más de lo que exportaba antes de la pandemia. Entonces yo creo que el resultado de todos estos factores va a ser distinto en la región. Sí, a mi juicio, hay elementos para pensar que puede volver a haber una circunstancia en donde Latinoamérica alcance el potencial que por muchos años hemos pensado que tiene. Tiene razón, a mi juicio, Mauricio, si de repente el poder vender a Latinoamérica como una región libre de conflictos y libre de la inestabilidad geopolítica, pues que hoy vemos de manera inesperada en Europa, nos da una ventaja competitiva interesante, pero yo creo que sí tenemos que hacernos cargo, no solo de los elementos de coyuntura, no solo de preservar los fundamentales, sino un poco una reflexión de en qué nos quedamos cortos y qué tendríamos que haber hecho distinto, y por eso cierro diciendo, pues esfuerzos como el que está haciendo pues Nicolás y Mauricio, de ver Hacienda y salud en un mismo enfoque, para dilucidar cómo puede mejorarse ese diálogo, y convocatorias como las que hace Felipe a traernos un poco a la mesa a pensar y a reflexionar, a mi juicio son relevantes experiencias y posibilidades. Fantástico, Antonio, se agradece. Santiago. Muchas Bienvenido. gracias, Sergio, y también sumándome al agradecimiento de Felipe por juntarnos en este encuentro. Desde el corazón de Sudamérica y desde un país que muchas veces fue considerado una isla rodeada de tierra, miramos este proceso que está viviendo el mundo y la región con muchísima preocupación.
Paraguay tiene un proceso de desarrollo que es bastante incipiente, viene corriendo desde atrás al proceso de desarrollo de América Latina, pero venía recuperando terreno, inclusive cuando los cambios en los términos de intercambio allá en el 2012-2013 afectaron de manera importante. Empezamos a ver en la parte del sur de Sudamérica una disminución en el crecimiento. Paraguay siguió creciendo. Pero hoy, más allá de todos los temas que ustedes mencionaron, me gustaría agregar una óptica de una preocupación que para nosotros es muy perjudicial y creo que va a perjudicar también a toda la región, que es un resurgimiento de este nuevo nacionalismo / proteccionismo, o sea, un retroceso en el proceso de integración económica de América Latina que creo que va a traer también consecuencias a mediano y largo plazo. Esto lo empezamos a ver con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la incursión de Donald Trump en Estados Unidos con ese discurso que le golpeó mucho en su momento a México, ¿verdad? Creo que fueron elementos que estuvieron previos a la pandemia. Y la pandemia vino a reforzar eso, vino un nuevo sentimiento nacionalista, un estancamiento en los procesos de integración. Paraguay, que forma parte del Mercosur, en realidad siempre vio con mucho interés el proceso de integración de la Alianza del Pacífico, del cual forman parte la mayoría de ustedes, y veíamos con mucho interés, inclusive te acordarás, Nicolás, que veíamos también en el periodo pasado la posibilidad de avanzar en ese acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que iba a ayudarnos a nosotros, a los países sudamericanos, miembros del Mercosur, también de integrarnos más. O sea, el integrarnos a Europa iba a obligarnos a nosotros mismos a integrarnos más. Y lastimosamente ese proceso no solamente se ha detenido, sino que ha retrocedido en el tiempo. Creo que hoy estamos en una situación peor a la que estábamos antes del boom de los commodities, ¿verdad? Nos olvidamos de muchas de las reformas que sabíamos que teníamos que hacer, principalmente en aquellas que tienen que ver con el capital humano. Paraguay, como les decía, venía subiéndose a esa ola de integración. Veíamos con muchísimo interés cómo Paraguay se integraba a diferentes foros. Fuimos probablemente uno de los últimos países en Sudamérica que formó parte del Centro de Desarrollo de la OECD, con ese objetivo que lo consiguió Colombia bajo el gobierno donde estuvo Mauricio, de formar parte de la OECD y lo que implica y los beneficios que genera. La verdad que creo que, y me sumo a todos los comentarios que ustedes dicen, yo creo que el gran riesgo que estamos viviendo, y esto obviamente es una combinación no solamente de los procesos económicos, sino también de los procesos políticos. Hay un deterioro de los procesos políticos y lastimosamente hemos visto un resurgimiento de las relaciones internacionales guiadas principalmente por factores ideológicos. Creo que eso le ha hecho mucho daño al proceso de integración política y de integración económica, con consecuencias, por supuesto, en el ámbito social. Nosotros estamos en el medio de dos países muy grandes, dos países que han sido históricamente complicados, Brasil y Argentina, pero entendemos que la única salida para países pequeños es la integración al comercio mundial, y la integración a las cadenas productivas, la integración a los mercados financieros, los cuales tienen beneficios, también tienen riesgos, y la importancia de mantener sólidos fundamentos macroeconómicos es una piedra angular. Paraguay avanzó, de hecho, esta pandemia le encontró a Paraguay con fortalezas macroeconómicas. En el 2020, en el peor año de la pandemia, cuando América Latina registró los peores indicadores, Paraguay fue el país que menos cayó en términos de actividad económica, en gran parte porque un sector agropecuario que continuó creciendo, un sector productivo primario, continuó operando sin ningún tipo de restricciones, y también por políticas contracíclicas, porque habían los espacios en la parte monetaria, había espacios en la parte fiscal. Paraguay salió a aumentar el gasto y por supuesto la deuda pública, pero terminada la pandemia hoy nos queda la preocupación de cómo recomponemos, y nuevamente nos encontramos con los procesos políticos, los procesos electorales. Gran parte de los países de Sudamérica estamos nuevamente en procesos electorales, y ese sentimiento nacionalista también muchas veces es el caldo de cultivo para que vengan ideas populistas, tanto de derecha como de izquierda. Y nuevamente, la historia nos ha demostrado, tenemos demasiados elementos que nos demuestran que este tipo de políticas, que muchas veces suenan atractivas en el corto plazo,
solamente han perjudicado justamente a aquellos sectores que se quieren beneficiar. Entonces, veo con mucha preocupación, veo el problema no solamente a raíz de la situación que hoy le ocupa a los titulares internacionales de Ucrania y Rusia, no solamente la situación de la Reserva Federal, creo que todo eso complica un escenario de base que ya venía bastante complicado, que es una sensación general que la integración como mecanismo de desarrollo no es más la opción, sino sin embargo retroceder y privilegiar medidas de corto plazo populistas que pueden traer réditos políticos de corto plazo, pero traen consecuencias nefastas para el crecimiento y el desarrollo de mediano y largo plazo. Fantástico, Santiago. Muchas gracias a todos por la primera ronda. Quiero utilizar algunas de las preguntas que han llegado a través del chat para efectos de la segunda ronda de preguntas. Y tomarme, por cierto, de algunos de los elementos que cada uno de ustedes han mencionado, y además conociendo su experiencia en el manejo de situaciones complejas como exministro. Emerge la consulta respecto de lo que probablemente hoy día es la amenaza mayor desde el punto de vista de las personas, de las familias, particularmente los más vulnerables, que es la inflación. Hoy día la inflación en la región estaría alcanzando un pic que no hemos observado en los últimos 15 años, con algunas variaciones, por cierto. Hay países que han logrado controlarla mejor que otras, pero la combinación de elementos como, por ejemplo, el proteccionismo que mencionaba Santiago, o las necesidades sociales que planteaba José Antonio, en esta lógica además de un populismo, ya sea de derecha o izquierda, evidente. En su visión, el manejo de la inflación, con la experiencia que tenemos en América Latina en esta materia, la región ha sido un ejemplo de libro de texto en el pasado. ¿Cómo ustedes ven la evolución de la política fiscal y monetaria para efecto de poder hacerse cargo de este inmenso desafío que representa hoy día la inflación en América Latina? Vamos a utilizar el mismo orden que en la primera ronda, así que Mercedes, voy a partir contigo. Bien, por el lado de la parte de demanda, digamos, de la inflación, yo creo que los bancos centrales en general tienen que seguir con sus políticas restrictivas, y estamos viendo que están subiendo la tasa de interés para restringir, digamos, o encarecer el crédito, restringir el crecimiento del consumo en exceso, ¿no? Por ese lado. Pero lo que pasa con este caso de inflación es que es un caso de inflación que viene por el lado, más bien del lado de la oferta, son restricciones de oferta. El tema de fertilizantes, por ejemplo, que va a impactar fuertemente en el costo de lo que significa alimentos para la población, el costo de la energía. Todo eso está, creo que tendría que venir por el lado fiscal, no en simplemente el soltar dinero con facilidad, sino focalizado. Y ahí es donde hay experiencia de focalizar el gasto en las poblaciones más vulnerables. Porque si comenzamos a hacer gastos fiscales como simplemente la exoneración tributaria, X, Y, Z, empujamos la demanda, porque los beneficiarios son probablemente los que tienen más altos ingresos, en vez de aquellos que son los que están sintiendo el golpe más fuerte. Entonces yo creo que las experiencias nos enseñan. Yo recuerdo cuando en el año 2008 o 2009 me tocó, ¿no?, un momento de restringir el gasto, pero teníamos que seguir dando gasto fiscal focalizado, teníamos un tremendo problema con los precios de los combustibles y manteníamos un sistema de manejo del precio, digamos, de los combustibles, pero comenzamos a orientar mejor nuestro gasto yendo hacia cómo gastaban las familias en el GLP, el gas licuado de petróleo, o focalizándonos en cómo era el gasto en energía eléctrica y subsidiando directamente a los del quintil más bajo, que eran los que más sufrían del impacto de la inflación. Y eso es factible, o sea, eso es un buen manejo fiscal, porque creo yo, porque lo he mencionado varias veces, que lo que estamos viendo con estas medidas populistas es que perdemos el foco y utilizamos mal los recursos, y como estas necesidades no tenemos claridad cuánto tiempo van a durar, tenemos que estar hilando fino con los recursos que tenemos, si no el golpe que vamos a tener en incremento de la deuda pública va a ser muy grande.
y no es lo adecuado, porque son deudas que van orientadas normalmente a gasto corriente que se vuelve permanente y no en gasto, digamos, como el gasto en inversión pública, que podría no generar cargas permanentes en nuestro espacio fiscal, ¿no? Gracias, Mercedes. Mauricio, Colombia hasta hace poco había estado blindado respecto a la inflación. Y durante los últimos meses ha visto un aumento importante, a puerta además de una elección presidencial que tiene aún incierto resultado. ¿Cómo ves tú desde el problema inflacionario desde el punto de vista colombiano? Gracias, Sergio. Qué bueno que hayas puesto el tema de la inflación en el centro de la conversación, porque realmente el principal efecto de la guerra en Ucrania en América Latina es la inflación. Y yo diría que ese es un elemento común a todos los países. La inflación está muy alta. Bueno, en Colombia, ni qué decirlo, 8,5%. Recordemos que aquí la franja que se utiliza como meta está entre 2 y 4%, pero algo parecido está pasando en Chile, algo parecido está pasando en México, algo parecido está pasando en Brasil. Bueno, ni comentemos el caso del aumento de la inflación ya de un nivel muy alto a uno todavía más alto en Argentina. O sea, este es un tema muy importante y es un tema que puede ser muy disruptivo, porque como tú también lo comentaste al comienzo, es la forma que, digamos, más directamente se impacta la capacidad adquisitiva, especialmente de los sectores más pobres que ya habían sido muy afectados por la pandemia. Entonces, es un tema de fondo. Mercedes tiene toda la razón en decir que esta es una inflación de costos, es una inflación de oferta, es el aumento de unos precios, especialmente de productos importados, que ya venían subiendo el año pasado, pero que han tenido un incremento aún mayor después de la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, como nuestros países no tienen una larga trayectoria de control de la inflación, los bancos centrales tienen siempre esa preocupación a perder el ancla, a que las expectativas las expectativas de inflación empiecen a subir y de esa manera aumentos de precios más generalizados, aumentos de salarios. Eso es lo que hemos visto en toda la región. Entonces, los bancos centrales no tienen mucha alternativa que tirarle baldados de agua fría a la economía, aumentando las tasas de interés. En el caso de Colombia llevamos 2 aumentos seguidos de 100 puntos básicos cada vez y seguramente faltarán otros 200 puntos básicos hacia adelante porque el nivel de inflación todavía es muy alto y la tasa de intervención en términos reales sigue siendo negativa. Eso es algo bastante generalizado en la región. Entonces, es enfriar la economía a punta de reducir la demanda cuando apenas estábamos empezando a recuperarnos, a tratar de cerrar la brecha del producto frente al nivel potencial. Pero los bancos centrales no tienen, insisto, mucha alternativa. Parte del problema lo va a asumir el gobierno, las finanzas públicas, porque hay muchas medidas de intervención para tratar de controlar los aumentos de precios. Una muy importante es el precio de los combustibles. Lo que se ve en toda la región en este momento por parte de los gobiernos es una gran renuencia a ajustar los precios de los combustibles, a ponerlos en línea con los precios internacionales. Y este es un aumento del déficit fiscal. Algunas veces se oculta de una manera o de otra, puede quedar en la empresa petrolera, como es en Brasil, o puede quedar por fuera de las finanzas del gobierno central, como es en Colombia, pero en todo caso es un problema fiscal que puede ser de unas dimensiones enormes. En Colombia, hoy tenemos un desfase frente a los precios internacionales de tal magnitud que el costo de esa cuenta este año va a ser de 2,5% del PIB. Entonces, se está, digamos, creando una bomba de tiempo fiscal adicional a lo que ya teníamos por cuenta de la pandemia. Entonces, al final del día, ¿dónde termina toda esta conversación? En que acabamos con una macroeconomía más vulnerable, que nos hace, digamos, nos pone en una condición muy, muy preocupante frente al aumento de tasas de interés global, frente a un posible y eventual cambio de sentido de los flujos de capitales. Esto hace que la región pueda tener una exposición muy grande a ese aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. ¿Cuál es nuestra función? Si la política no está permitiendo manejar las cosas desde un punto de vista, digamos, de que le dé prioridad a la estabilidad fiscal y a la estabilidad macroeconómica, nuestra función como exministro de Hacienda es llamar la atención y tratar de generar una conversación adicional en nuestros países
que no es la del escenario político que se está yendo por las medidas populares, con una aversión total a la austeridad, con poca focalización de los subsidios del gobierno, y decir, ojo, si nosotros no hacemos algo ya, la explosión que se va a dar después puede ser mucho peor, porque puede generar reminiscencias de esas crisis que pensamos que ya eran cosas del pasado, crisis que pueden ser mucho más generalizadas y que pueden ser, digamos, producto de simplemente una pérdida de acceso a los mercados financieros internacionales. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y esta es nuestra función en este momento, en el aquí y ahora. Gracias, Mauricio. Nicolás, Argentina ha sido la región un país que ha tenido dificultades para poder controlarla, más allá del esfuerzo que incluso bajo tu administración hicieron para tratar de controlar el gasto y tratar de acotar la inflación. No ha logrado, ¿cierto?, poder tener algún éxito en esto. ¿Cuál es la lección que tú podrías mencionar respecto de la experiencia argentina para efecto del contexto que estamos viviendo hoy día en América Latina, los riesgos y oportunidades? Voy a volver un poquito sobre algunos comentarios de Mercedes y de Mauricio, ¿no? Cuando uno mira el aumento en el déficit tan grande que hubo en la región durante la pandemia de COVID, hay que destacar que buena parte de la región logró volver en 2022 a niveles de déficit similares a los de 2019, con algunas excepciones. Y entre esas dos excepciones voy a mencionar a la Argentina, que venía de un déficit primario de 0.4 del PIB, algo, digamos, después de todo el esfuerzo que habíamos hecho durante nuestra gestión, hoy está en niveles de 3%. Colombia es el caso del otro país que no ha logrado volver a los niveles de déficit pre-COVID. Ahora, el caso de Argentina es muy dramático porque en el margen el déficit lo está financiando con emisión monetaria. Y esta aceleración inflacionaria que estamos viendo, digamos, pone en jaque, por supuesto, el esfuerzo que ha hecho el gobierno en materia fiscal para intentar paliar el impacto de COVID, pero la inflación ha barrido con todo y, digamos, y ha generado una caída en los ingresos reales de la población mucho más fuertes que si la política fiscal hubiera sido más dura, dado que en el margen el gobierno ha decidido financiar el déficit con emisión monetaria, puesto que también decidió postergar por 2 años la discusión con el Fondo Monetario o intentar volver a los mercados internacionales de deuda, ¿no? Entonces, al financiar el déficit con emisión monetaria, digamos, el remedio, digamos, el gradualismo fiscal del gobierno lo que ha generado es el efecto contrario al buscado por las autoridades, que buscando moderar el impacto sobre la población, han generado un impacto muy, muy fuerte de caída en los ingresos reales por la aceleración inflacionaria. Y luego, un comentario adicional sobre el contexto global. En el contexto global, digamos, si miramos lo que está pasando con la inflación en el mundo, digamos, yo creo que no tenemos que enfocarnos tanto en el shock de oferta. Cuando miramos lo que ocurrió con commodities en 2008-2009, la inflación núcleo se mantuvo bastante estable, subió la inflación global y luego bajó rápido, porque las políticas monetarias y fiscales no eran tan acomodaticias como las actuales. Yo creo que hubo un problema muy grande en Europa y en Estados Unidos, con los bancos centrales reaccionando muy despacio, con políticas fiscales, en mi opinión, irracionales, ya en 2021, ya saliendo de la pandemia y siguiendo inflando las economías, que ha generado buena parte de la inflación que estamos viendo en el mundo con estas políticas monetarias y fiscales tan exageradas en los países desarrollados. Entonces le pondría el contexto de demanda, no solo de oferta. Y en ese contexto, la región creo que se ha contagiado un poco. Creo que los bancos centrales han reaccionado mejor que los bancos centrales en los países desarrollados, pero todavía vemos tasas reales negativas por todos lados y creo que los bancos centrales en la región también están corriendo de atrás a la inflación. Gracias, Nicolás. Felipe, voy a tomarme precisamente de las palabras de Nicolás respecto a la importante la institucionalidad del Banco Central. Hoy día Chile
como tú mencionaste, tiene un proceso constituyente en el cual se ha cuestionado la independencia, uno de los pilares que habíamos considerado dentro del país como un motor para efecto del control inflacionario, hoy día está en debate. ¿Cómo evalúas tú el riesgo que puede estar asociado a la pérdida de un grado de independencia del Banco Central en el escenario, la señal que eso significa, por cierto, para la región, particularmente, por supuesto, para Chile, en el escenario de alta inflación que estamos observando hoy día? Bueno, Sergio, yo creo que, y sumándome a lo que han dicho aquí mis amigos y colegas, la inflación que estamos viendo es un fenómeno mundial. Si uno mira el panorama global, hay pocos países que se salvan, entre ellos Japón y China, que son los países que hoy día tienen más posibilidades de hacer una expansión monetaria, porque tienen niveles de inflación bajísimos o incluso cercano a cero, como es el caso de Japón. O sea, puede ser, en algunos casos, puede ser el arma para salir de la deflación, pero en la mayor parte de los casos en los cuales estamos nosotros, hemos tenido este aumento importantísimo en la inflación. Y en el caso de Chile, voy a pasar en un minuto al tema constituyente, pero en el caso de Chile, solamente para conocimiento de quienes nos escuchan y de mis amigos, resulta que tenemos una contracción fiscal muy importante que viene del presupuesto 2022. O sea, en el presupuesto aprobado en el gobierno anterior se estableció una reducción de gasto de más de 20%, que el gobierno actual se ha comprometido a respetar. Primer punto importante, o sea, tenemos una fuertísima contracción fiscal para darle sostenibilidad fiscal al país en el tiempo. Y hemos tenido, hasta el momento, en un periodo relativamente corto de tiempo, en algunos meses, 650 puntos base de aumento en la tasa del Banco Central, que partió de mínimos técnicos de 0,5 y hoy día está en 7%, y que se espera llegue al 8,5. O sea, la combinación de política fiscal y monetaria es que tenemos una contracción fiscal importante junto con una muy fuerte contracción monetaria. ¿Por qué? Porque la inflación en este momento está llegando al 10% y es probable que supere el 10% medido anualmente, medido en 12 meses, ¿no es cierto?, en los meses que siguen. Entonces, ese es nuestro background. Ahora, junto con esto, tenemos una institución extraordinariamente creíble, como es el Banco Central, que tiene autonomía que está establecido, ¿no es cierto?, en una ley orgánica constitucional, tiene su propia ley orgánica constitucional, está establecido en la Constitución, y hoy día esto se está poniendo en duda por una serie de medidas que primero empiezan a decir, porque es raro encontrar palabras de los constituyentes en contra del Banco Central, pero sí, si uno empieza a agregarle objetivos, a hacer posible que agregar objetivos al Banco Central desde el control de la inflación y el correcto funcionamiento del sistema de pago, que son los objetivos tradicionales de un Banco Central. Si empezamos a agregar objetivos, si a la vez hacemos que los consejeros del Banco Central, que es de suerte de los miembros del Consejo, sean acusables políticamente, estamos en un camino muy complicado. Entonces, este tipo de señales creo que son algunas de las señales complejas que está dando el proceso constituyente, de mermar la autonomía de una institución que se ha ganado un merecido prestigio en el control de la inflación, no solo en Chile, sino a nivel internacional. Gracias, Felipe. José Antonio, en el caso de Perú, el caso de México, México tuvo un alza inflacionario importante durante los inicios del año recién pasado, alcanzando una tasa de inflación récord en 20 años. En ese sentido, México anticipa al resto de algunos de los países, a la gran mayoría de los países en la región en cuanto al problema inflacionario. ¿Qué lecciones podrías tú sacar respecto del manejo económico que implementó la administración AMLO para efectos de hacerse cargo del desafío inflacionario que, insisto, en México se dio tan temprano? Un par de cosas. Decían al principio, antes de la cortinilla, que era un momento bien difícil para hacer política económica. Y la verdad es que yo no me imagino un escenario más complicado que este.
porque el escenario casi siempre termina en lo que dijo Felipe, que resulta más claro porque todos estudiamos en sus libros de texto. Pero el policy stance es bastante malo para Latinoamérica, porque es un policy stance con tasas de interés altas, con la respuesta correcta del Banco Central y con un entorno en la mayor parte de nuestros países contraccionario en lo fiscal. La buena noticia, a mi juicio, es que en casi todas partes, y ciertamente es el caso en México, las expectativas de inflación están muy bien ancladas. En México las expectativas de inflación siguen ancladas sólidamente en 3%. Mi impresión es que el banco reaccionó como debiera y su autonomía fue respetada, y el incremento de tasas era poco lo que la ortodoxia dictaba, y el espacio fiscal de México es, a mi juicio, relativamente mayor que el de buena parte de Latinoamérica, entonces que no tuvo un incremento importante en el déficit con cargo a la pandemia, y además un poco esta combinación de políticas resultó en una apreciación incluso el tipo de cambio. Entonces la deuda como porcentaje del PIB en México respecto del pico que alcanzó a la mitad de la pandemia, pues hoy se redujo de manera muy importante. Entonces yo creo que México en particular, con un policy stance incómodo por la vía de una tasa de interés relativamente alta y de todas maneras de cuidado en las finanzas públicas, está mejor parado que el resto de Latinoamérica, y las expectativas de inflación yo creo que están bien ancladas. Pero me regreso un poquito a algo que planteó Santiago y Felipe. En ese G20 que recuerdo, en el que estuvimos presentes, pues México, Colombia, Argentina, fue la mayor presencia latinoamericana natural. México era el que presidía, e invitamos a Chile y a Colombia para que aportaran y enriquecieran. El párrafo central del comunicado era un párrafo que llevaba a resistir las tentaciones del proteccionismo. Ese párrafo se quitó en el 2018 y ya deja todo el párrafo, ya no hay comunicado del G20, porque de repente empezó a ser difícil consensar incluso lo más básico. Mi impresión es que este fenómeno inflacionario que estamos viendo va poco a poco a hacerse evidente, que no nos alcanza con lo macro tradicional, que enfrentar un fenómeno de oferta, de logística, de coordinación, incrementando todas nuestras tasas, pues nos va a llevar a un equilibrio de bajo crecimiento en nuestra región y en el mundo. Entonces yo creo que hay un espacio de nuevo para que, así como el G20 se levantó un poco en el 2008 y 2009 como un foro de coordinación de políticas macro, pues hoy el G20 se vuelve a levantar, curiosamente ahora, como un foro de coordinación de políticas micro. ¿Qué hacemos con los puertos? ¿Qué hacemos con los contenedores? ¿Qué hacemos con la organización industrial del mercado del fertilizante? ¿Qué hacemos y cómo acomodamos las disrupciones del mercado energético? ¿Qué hacemos con el trigo? Con cargo Entonces, es como una disrupción muy focalizada, con causas no macro, que a mi juicio estamos enfrentando en el mundo con instrumentos macro, pues con un costo bien grande. Y me da la impresión de que habría de nuevo un espacio para una coordinación alrededor de lo micro, que es lo que está atrás de las disrupciones y que no van a poder corregir nuestros bancos con las tasas. Entonces, mi impresión, poco en síntesis, es nuestros bancos centrales en la región y en México están haciendo lo correcto, están reaccionando con la política que tienen frente al objetivo que la ley les plantea, son creíbles, las expectativas de inflación son las adecuadas, pero yo creo que la disrupción no nos está viniendo hoy por lo macro, la disrupción nos está viniendo por temas micro, y yo creo que hay un espacio de nuevo para que el G20 se siente con un diagnóstico muy puntual de dónde están las distorsiones micro que están afectando las variables macro y cómo con una buena coordinación las corregimos. Porque si no nos hacemos cargo de que la disrupción es fundamentalmente micro y obligamos a que nuestros bancos la resuelvan con la política que tienen a la mano, vamos a terminar el año, como dice Felipe, pues con tasas de interés que no hemos visto hace mucho tiempo, con expectativas de inflación súper bien ancladas y muy ortodoxas, con la respuesta correcta de nuestros policy makers, pero no está en sus manos, ni de ellos, ni del instrumento de política que manejan, por resolver lo que, a mi juicio, hoy es un problema de una disrupción focalizada, identificable, y que solamente se va a resolver con una buena coordinación pues, entre las economías, sobre todo el G20 nuevo. José Antonio, muchas gracias. Santiago, de hecho, voy a tomar un poco la línea de José Antonio para consultarte respecto de la experiencia que está teniendo Paraguay.
Paraguay también ha visto un aumento de inflación importante, 9,3% en febrero. Hay una coordinación, una discusión macro respecto a qué tiene que hacer el Banco Central, cuándo están las tasas, hasta qué nivel, el impacto que eso va a tener sobre la economía, evidentemente, también es fundamental. ¿Cómo ves tú esa posibilidad de coordinación tanto dentro del país como entre países, lo que plantea José Antonio, para efectos del futuro que puede observar Paraguay durante 2022-2023? Creo que la pandemia, Sergio, nos expuso a tener que tomar medidas extraordinarias y muchas de estas medidas extraordinarias eran de un impacto general, no focalizado. Por supuesto que algunos países tenían herramientas de direccionamiento de transferencias condicionadas, aumento del gasto para sectores más vulnerables, pero medidas como la disminución de la tasa de interés de política monetaria fue una inyección de liquidez y principalmente benefició al sector corporativo, al sector que ya de por sí tenía una mayor capacidad de absorber los impactos. Nuestra posición obviamente siempre fue que estos impulsos son necesarios, pero también es necesario retirarlos gradualmente y no esperar que la inflación empiece a tomar vuelo, ¿verdad? Obviamente hoy ya el análisis forense, el diagnóstico forense nos dice la inflación despegó. Y es cierto, hay factores exógenos que no lo podemos controlar, pero también hay factores endógenos, factores como el aumento del gasto público, el aumento y la expansión monetaria y también el propio ciclo económico. En el caso de Paraguay, y le pasa también a muchos países de la región, la disminución en el crecimiento económico no se dio solamente por el impacto de la pandemia. Ya había un escenario de bajo crecimiento. Paraguay ya había caído en el año 2019. Entonces, en realidad nosotros venimos 3 años de una contracción económica y eso obviamente también incide sobre las expectativas y en la formación de precios a futuro. Entonces, creo que no podemos subestimar, además del impacto del precio de los commodities y la logística, que es importante, que ojalá sea transitorio, pero no podemos dejar de considerar los otros factores que sí son factores endógenos que los gobiernos tienen que implementar. El Banco Central, obviamente, muy considerado con la situación económica, retrasó el proceso de ajuste y hoy le está persiguiendo a la inflación desde atrás. Paraguay ha hecho también ajustes muy importantes, pero sigue teniendo una tasa de política monetaria que está en terreno negativo. Por primera vez desde que Paraguay había implementado el esquema de metas de inflación hace más de una década y siempre cumplió. Entonces creo que también simplemente encontrar la excusa en la pandemia o el aumento de los costos de logística es desconocer también la fortaleza que tienen las propias herramientas de política pública, porque la pandemia va a pasar, el problema de la logística va a pasar y ahí nos vamos a encontrar con problemas que son propios de nuestros países. Entonces creo que en ese sentido, cuanto antes lo implementemos, de los últimos datos que yo había visto, creo que solamente Brasil es el país de Sudamérica que está en terreno positivo en tasas de interés, el resto estamos persiguiendo atrás, haciendo ajustes que son dolorosos también dentro del sistema financiero, el financiamiento para las empresas y principalmente para las pequeñas y medianas empresas, pero es una medicina necesaria para que se puedan anclar nuevamente las expectativas de inflación, sabiendo que no hay impuesto más injusto que una inflación que afecta al sector más vulnerable. Santiago, muchas gracias. Con tu reflexión respecto de lo regresivo del impuesto inflacionario, voy a concluir este seminario. Nosotros somos muy respetuosos en general en los eventos que realizamos en CLAPES, en los horarios, tanto de los expositores como quienes participan. Estamos pasados 2 minutos, partimos 2 minutos tarde, así que el tiempo es perfecto. Aprovecho de agradecer nuevamente a cada uno de ustedes, Mercedes, José Antonio, Santiago, Felipe, Nicolás, Mauricio, muchas gracias por participar. A la gente que se conectó, espero que esto haya sido de mucho interés. Nuevamente agradecer a CLAPES por la posibilidad de organizar en este formato tan conveniente con gente que está alrededor del mundo y discutir un tema central para América Latina como es el futuro económico y social que enfrentamos. Muchas gracias a todos. Espero nos podamos ver prontamente ahora, si eso sí, en persona. Que estén muy bien. Gracias, saludos a todos. Felipe, Sergio, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte, Felipe, Mauricio, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos.